Buenas tardes de domingo. Acabamos semana con un nuevo podcast. En esta nueva parte conoceremos a una escritora de romance. Es una autora autopublicada. Le preguntaremos sobre proyectos, lecturas y mucho más. Pero antes de dar paso a nuestra invitada, quiero comenzar este podcast agradeciéndote tu compañía cada domingo. Que sigáis este proyecto en redes sociales. Además, sigo trabajando para que disfrutéis de un buen contenido. Y ahora sí, hoy quiero presentaros a Verónica Valenzuela. Buenas tardes, Verónica. Gracias por acompañarnos un domingo más en nuestro canal. Hola, os saludo desde una tierra con mucho calor, Jerez. Soy Verónica Valenzuela, escritora española, y es un placer y un honor estar con vosotros hoy. Comenzamos por la primera pregunta. ¿Quién es Verónica Valenzuela y cuándo comienza a escribir? Soy enfermera por estudios de laboratorio y, bueno, hace muchos años que no trabajo de mi profesión. Tuve que quedarme en casa por una enfermedad de los huesos. Y bueno, escribo desde que tengo uso de razón. Desde pequeñita hacía cuentos que me inventaba cuentos para mi hermano, que es menor que yo, y cuando me quedaba durmiéndolo para echarle una mano a mi madre, pues me inventaba cuentos, historias. Y la verdad es que desde siempre he escrito. Cuando estaba estudiando laboratorio, empecé mi primera novela histórica. Lo que pasa es que la tuve que dejar porque era muy difícil y no había tampoco suficiente información en mi ciudad. Además, no existía internet todavía. Y bueno, la verdad es que cuando ya terminé de estudiar, estuve ya trabajando y tal, pues siempre he ido haciendo cositas. Pero en serio me lo tomé cuando estaba en reposo por el embarazo de mi hija, que ya tuve internet en casa y tal, y me di cuenta de que había mucho movimiento literario en las redes, sobre todo, bueno, en Facebook, en Google, ¿sabes? Grupos que había de literatura, de gente que le gustaba escribir, y entonces empecé a aficionarme a hacer fanfics en una web. Y vi que la gente se interesaba mucho por cómo escribía, le gustaba mucho, todas las semanas querían un nuevo capítulo y ahí me pregunté pues si sería factible ser escritora, ¿no? En el fondo siempre he querido ser escritora y bueno, pues en una web que colgué pues el principio de las novelas que estaba haciendo, que eran Morgan y la de Más allá de las trincheras, colgué un capítulo. Un agente literario entonces se fijó en mí, me dijo que terminara una de ellas, terminé Morgan, que es la primera novela terminada, que no la primera publicada. Y bueno, ahí al final no salió bien, era un vendedor de humo, pero me di cuenta de que si alguien se había fijado en mi forma de escribir y a la gente que leía, que estuvo leyendo esos capítulos o ese primer capítulo de esas novelas, les encantaba y tenía muy buenos comentarios, pues dije, mira, voy a empezar a echar y mandar a editoriales. Y una me contestó al final, después de mucho tiempo, de un año y pico, y así pues conseguí que me contrataran la de Morgan y la de los vampiros, que fue la siguiente novela que terminé, que fue la primera novela que me publicó una editorial. Así que así empecé y así ha ido siendo mi camino poco a poco. He tenido, bueno, algunos encontronazos con editoriales indeseables, pero es verdad que siempre he tenido el favor del público, que los lectores se enganchan a mis novelas y me mandan mensajes muy bonitos, de que les gusta, de que les acompaña, de que, porque a mí me leen muchas personas mayores también, y que les quita la soledad. Y para mí ese es uno de los mejores regalos. Creo que el escritor tiene que tener un gran respeto por los lectores porque vosotros sois los que nos ponéis en el candelero, como dirían algunos, y los que nos dais lugar a ser lo que somos, ¿no? Un escritor sin lectores no es nada.
Y por supuesto, pues a los blogueros, los instagramers, toda esta gente que a mí desde siempre me ha ayudado, incluso cuando tenía mi propio blog literario. Huracán Malena es el primer libro que publicas. ¿Cómo surge la idea y qué puede encontrar el lector en esta historia? Bueno, Huracán Malena es la nueva versión de la novela que tuvo mucho éxito, que era Malena, un bombón XXL, y Huracán Malena es la versión ya para Amazon, con nueva portada, editada de otra manera y tal. Y bueno, cuenta la historia de una chica que es XXL, que tiene muy mala suerte con los hombres, es enfermera, como yo. De hecho, me basé en muchas experiencias que me pasaron a mí cuando trabajaba, lo poquito que pude trabajar de lo mío. Y muchas son divertidas, otras son un poco tristes, como el tema de los ancianos en los asilos. Y bueno, Malena es que es una bomba de relojería porque además ha pasado, pues como es físicamente, pues ha pasado eh, pues por el bullying cuando era pequeña y jovencita y tal. Y entonces es una chica que no se deja dominar por ningún hombre. Y entonces Malena resulta que se queda sin piso, sin su piso de alquiler y se tiene que ir a buscar la vida y vivir en otro sitio, ¿no? Y después de unas experiencias muy traumáticas y muy divertidas, encuentra la oferta de dos chicos homosexuales que necesitan una cuarta persona como compañero o compañera de piso, pero que piden que sea lesbiana. Y entonces Malena, como no tiene otra opción, pues se hace pasar por lesbiana. El tema es que Malena le gustan los hombres más que los petit suisse y entonces encima hay un compañero de piso que se lleva la sorpresa y es también su nuevo compañero en el trabajo con el que se lleva a matar. Pero claro, el compañero, aparte de estar como el queso, eh, pues tiene un lado misterioso que a ella le atrae mucho y entonces se empiezan a tener una especie de enemies to lovers y la verdad es que es una historia muy divertida porque bueno, aparte Malena se queda prendada de un stripper, las amigas la llevan para animarla a un stripper, a una sala de striptease y bueno, pues se queda prendada del único stripper que no se despelota del todo, pero que lleva una máscara. Y entonces empieza pues una historia de enredos súper divertidos. Hay la música es muy importante en la novela. Ves situaciones desternillantes, pero aparte eh, muy sensuales, ¿no? Muy porque Bella, que es el compañero de piso, pues eso tiene también un lado muy sensual, igual que Malena. Y la verdad es que es una novela que recomiendo, sobre todo porque cuando salió en 2014 no había el movimiento curvy que hay ahora, y por eso quería una chica que no fuera la típica de 90, 60, 90, y es un canto a las mujeres reales. Y a que, aparte de darse a valer, eh, precisamente no se queden con la primera rana y besen muchos sapos para poder conseguir al príncipe, ¿no? Es una historia también muy bonita, tiene mucha temática aparte, pues eso, la soledad en los asilos de los ancianos, el tema de la pérdida de hijos, la traición, la venganza. Y la verdad es que es una historia que la recomiendo mucho. Aparte, ocurre en mi ciudad, así que es un camino súper simpático por los mejores rincones de mi ciudad y tiene una anécdota que todo lo que sale en la novela es real, o sea, existe en Jerez, en mi ciudad, menos la sala de striptease que me la inventé. Y mucha gente me ha escrito de sitios de fuera, ¿no? De toda España, que han venido a mi ciudad y han estado como locas buscando la sala de striptease, porque claro, yo la describí muy bien. Y me inventé una sala muy misteriosa, ¿no? Como las mil y una noches, como si fuera un harem masculino.
¿Y qué pasa? Que claro, cuando la gente me pregunta ¿y por qué Zana está? Porque estamos aquí, hemos venido a Jerez, no la hemos encontrado. Entonces le digo, no, si es que la sala me la inventé. Es lo único que me inventé de la novela de lugares. Y claro, pues la gente se cabrea un poco, en plan cachondeo, ¿no? Porque buscan ya no solo en lo bonito de mi tierra, el vino, la gente, la marcha, los sitios bonitos, los museos, sino también eso, ¿no? La sala de striptease. Y claro, pues esa no existe. Así que nada, si algún día me toca la lotería, me la monto, fijo. En Morgan Drake conoceremos a un hombre que no ha tenido una infancia fácil. Lo autopublicaste en Amazon. ¿Cómo fue el proceso de autopublicación? Bueno, Morgan para mí es uno de los personajes que más quiero de mis novelas, porque además es un hombre que ha sufrido muchísimo, ha sufrido maltrato infantil y bueno, en la adolescencia. Es un hombre que tiene un pasado muy doloroso y muy traumático, porque bueno, fue torturado en una cárcel de Irak, porque él era un SEAL. Y bueno, pues los apresaron a él y a sus compañeros y él se llevó la peor parte. Es un hombre que se aísla, yo siempre digo que es como un poco el cuento de la Bella y la Bestia, pero en versión moderna, ¿no? Porque Morgan a veces tiene un carácter muy difícil, no es un hombre que maltrate, pero sí tiene un carácter muy difícil porque es a veces muy hosco, muy cabezota. Y Sara, que es la chica protagonista de la novela, que es la hermana de su mejor amigo y su socio, porque ellos tienen una empresa de muebles de artesanía, porque Morgan básicamente se hace un soldado para huir de su casa e intentar que su padre, que siempre lo ha odiado a muerte, lo acepte y lo quiera, ¿no? Y es una novela preciosa, a veces es muy triste, siempre acaba con final feliz, como todas mis novelas, pero sí que es un personaje al que mis lectoras le tienen muchísimo cariño porque da mucha penita y a veces también dan ganas de ahorcarlo. Y bueno, tanto Huracán Malena como Morgan Drake fueron las primeras novelas que autopubliqué en Amazon cuando ya he tenido los derechos de vuelta de las editoriales, porque Morgan estuvo publicada en digital y ha tenido alguna versión en papel hace muchos años eh, con otro nombre, pero bueno, para mí la experiencia es muy buena. De hecho, esas dos novelas, tanto El despertar del Fénix, la de los vampiros, como Malena y como Morgan, están editadas en audiolibro en todas las plataformas de audiolibros y en ebook con la editorial Saga Edmond. Y, y es una pasada también ver cómo, bueno, pues al escuchar la historia de Morgan te pone los pelos de punta porque te metes muchísimo en la historia. La chica que hace el audiolibro, tanto Malena como Morgan, es fantástica, o sea, es que te cierran los ojos y te vades. Y luego la versión en papel, que es la que yo tengo en Amazon, está muy bien, está la portada es de Roma García. Me gustaría a lo mejor darle una vuelta más adelante y cambiar la portada no por nada, sino para actualizarla un poco y tener otro tipo de portada también. Y bueno, es una versión que no ha estado en papel, de hecho es una versión bastante ampliada, tiene escenas nuevas, tiene cosas nuevas que no tenía la primera versión de hace muchísimos años que me publicó una editorial solamente en digital. Y, y la verdad es que yo recomiendo la autopublicación porque, bueno, yo que he tenido problemas con editoriales que no me han pagado y que me han ninguneado, pues ahora tengo, de hecho, desde el año pasado, tengo una libertad increíble. Ahora hago los proyectos que quiero también, o sea, me hago yo mi planning anual de cuántas novelas voy a sacar y tengo una libertad que la verdad es que una editorial no te da. Yo he estado en editoriales buenas, incluso Esencia y Planeta, pero también ya sientes que te coarta mucho, te pone o sea, muchas responsabilidades y pocos beneficios. Y aparte, económicamente no tiene nada que ver. Tú con una editorial te llevas 1 euro por libro en papel y con Amazon tú pones el precio. A mí me gusta siempre poner el precio
acorde al momento que se vive. Entonces no me gusta pedir un precio exorbitado, por ejemplo, por un tapa blanda, aunque sea formato trade. Y aparte, bueno, pues yo luego las maquetaciones que me hacen, antes era Roma, ahora es Marien Fernández Sabariego con Nadima Design. Lo que me da es, primero, una tranquilidad porque es una grandísima profesional y luego que los libros están hechos a mi forma, o sea, a mis gustos. Y además, la ventaja que tiene Amazon es que tú llegas al mundo entero. A mí me compran libros tanto en digital como en papel y de hecho ahora Amazon tiene tapa dura, que es un formato que no te va a sacar ninguna editorial. Raro es la que la saca y yo los tengo a un precio muy razonable y quedan preciosos porque parecen los antiguos libros estos de Círculo de Lectores. Y con Amazon tienes la garantía de que llega al mundo entero. A mí me compra gente de todo el mundo, de Estados Unidos, de Latinoamérica, hasta de, ¿qué te digo? Eh, no sé, Alemania. Y la verdad es que para mí es una manera de publicar, de tener más libertad creativa, que es algo que a mí me encanta, porque ahora estoy en un momento en el que estoy explorando muchas historias diferentes que a lo mejor pues la línea editorial, que esa es otra, cuando estás con una editorial, al final te meten por una línea que te encasilla. Y a mí eso no me gusta. A mí me gusta explorar y contar nuevas historias, historias que no he contado. Como suele pasar en mis novelas, me encanta tocar temas sociales. Me gusta tocar temas incómodos que al lector, la lectora que lea mi libro, le haga reflexionar y le haga pensar también, no solo porque haya una bonita historia de amor o una historia interesante. Y creo bueno, que Amazon te da una oportunidad ahora que muchas editoriales no te van a dar, por no decir la mayoría. Así que yo feliz. El despertar del Fénix es una historia de fantasía. ¿Qué puede encontrar el lector en esta historia? ¿Crees que la fantasía es un género complicado de escribir? El despertar del Fénix es mi primera novela de fantasía. Es una fantasía de vampiros, urbana, bueno, que tuvo su primera versión publicada por editorial en 2009 y bueno, pues esta es la versión en Amazon, que es bastante más amplia. Igual, o sea, tiene muchas escenas nuevas y bueno, es una historia que recomiendo para chavales a partir de 11 años así, como el niño protagonista de la historia. Y es una historia pues que tiene valores morales, tiene también parte de historia antigua, mitos del cristianismo y es una historia de enseñanza de un niño al que le hacen bullying, un niño al que, bueno, pues lo acosan y de un padre que tiene que renunciar a ese niño para protegerlo cuando lo convierten en vampiro de los antiguos y de todas esas criaturas que son peligrosas para él y que no saben que ese niño existe. Miguel Aguirre era un policía que, bueno, pues estaba investigando unos casos de asesinatos de gente joven, ¿no? Y bueno, pues por un suceso lo convierten en vampiro y él, como no es o sea, no es un humano que deseara ser inmortal, pues accede a un libro mágico, un libro que es de magia vampírica, con hechizos, y que guarda una orden de frailes, que son guerreros, y que, bueno, pues capitanea su mejor amigo con el que se crió en el orfanato porque él es huérfano. Y es una historia chulísima porque pasa, de hecho, en su momento cuando salió la primera versión, era la tercera historia de vampiros que ocurría en España en esa época. Estamos hablando de 2009, que ya ha llovido. Y pasa entre Madrid, Segovia y un pueblo de Galicia. Es una novela llena de acción porque Miguel es experto en esgrima y aparte, bueno, pues aprende a luchar de otra manera,
usando sus poderes, porque gracias a ese libro se convierte en el vampiro mago más poderoso de la Tierra y que puede destruir a los vampiros antiguos que tienen más de un siglo. Y es una historia súper chula, que te estás mordiendo las uñas hasta el final. Y bueno, no sé si la continuaré algún día, o sea, es un libro ahora mismo cerrado, pero que sí que me gustaría a lo mejor hacer un segundo y tercer libro más adelante y que contaran la historia de Jorge del Niño y de Miguel a lo largo de los años. Pero bueno, ya se verá. Era un proyecto que tenía hace tiempo, pero bueno, no sé, depende de la acogida y tendría que ver, porque claro, tengo muchos proyectos para hacer, entonces tengo que ir seleccionando, ¿no? Y bueno, escribir fantasía es difícil. Hombre, creo que hay que tener bastante imaginación, aunque en esta novela hay una base real, una base de historia real, pero creo que no es difícil escribir fantasía. Para mí lo más difícil creo que es el thriller, porque necesitas formar un rompecabezas sin que el lector sepa todas las pistas y creo que eso para mí es el género más difícil. Aunque tengo alguno por ahí hecho, publicado, y tengo pendiente un proyecto muy grande de thriller. Si la pasión no se encuentra, narra la vida de Víctor Titsa, un estudiante de medicina. Está ambientada en Londres de 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Has necesitado documentación para crear esta historia? Verónica va a contestar a esta pregunta, pero antes quiero recordarte que puedes suscribirte al canal y seguirnos en redes sociales. Y ahora sí, Verónica responde. Para Si la pasión no se encuentra, sí que tuve que documentarme bastante. De hecho, entré incluso en el archivo histórico del Holocausto para ver cómo era el gueto de Budapest, cómo vivían, eh, y ver testimonios de los supervivientes. También vi muchos documentales del Blitz, de los bombardeos de Londres y cómo era la vida con esos bombardeos, ya de las juventudes hitlerianas y de cómo eran bueno, cómo se criaban y todas las cosas que les metían en la cabeza a los chicos alemanes, sí sabía ya mucho de eso, pero sí que tuve que documentarme. Lo que pasa es que, bueno, yo disfruto muchísimo, me encanta la historia, me encanta investigar, entonces, bueno, fue un placer. Pero sí, para poder dar vida a Víctor Tisa y a Wolf, pues tuve que ir haciendo, digamos, el esquema de cada uno, de cómo era, de cómo es su vida, porque cada uno vive en un sitio diferente. Víctor es médico en Londres y Wolf es un piloto alemán de la Luftwaffe en Alemania. O sea, bueno, en Alemania, pero luego está a caballo entre Viena y Budapest. Y, y sí que fue muy interesante. Aparte, bueno, la historia de sus padres, que es la de Más allá de las trincheras, pues ya la gente que ha leído la novela conoce a Lajos, conoce a Olenka y ellos salen también en el libro, ya mayores, ya con 50 años. Y también quería que descubrieran el pasado en la ciudad que vio nacer a Lajos, ¿no? Al padre de Víctor, que es Budapest. Entonces, bueno, pues busqué mucha información de los monumentos, de qué restaurantes había en aquella época, qué platos típicos, cómo eran las redes de espías de la resistencia húngara. Y sí, la verdad es que fue un viaje bastante interesante, a veces un poquito doloroso porque, bueno, pues salen las matanzas de niños. Hubo una matanza, de hecho hay un monumento en Budapest, en el río, que son unos zapatos de bronce de todos los tamaños, hay de niños, de mujer, de hombre, y es un monumento dedicado a los judíos y a todos los
bueno, pues los que apresaban y asesinaban en el río, que los amarraban unos con otros en pareja y les disparaban a uno de los dos y los tiraban al río hasta que, bueno, pues uno de ellos o sobrevivía, que nunca era así, porque si salía del agua le pegaban un tiro y lo mataban, y eran así de crueles. Y también pues había matanzas en Polonia de un pueblo en el que mataron no solo a todos los adultos, sino que a todos los niños, incluso bebés, los metieron en una especie de granja y les prendieron fuego. Y esa parte es muy importante porque ahí es donde comprendes por qué Wolf se rebela contra los nazis, porque él en realidad no es nazi. Él es piloto, pero no es nazi. Y, y la verdad es que sí, hubo momentos en los que fue bastante dura la documentación, pero bueno, muy interesante. Me encantó. Disfruté mucho. Y creo que los lectores también disfrutan mucho con la historia. Mi hechicera es un libro autopublicado donde podremos encontrar un bosque escondido y pócimas de amor. También tratas temas sociales como el desahucio. Está ambientado en Canadá y en Asturias. ¿Tenías claro los escenarios que aparecen o tuviste que informarte sobre algo en concreto? Bueno, mi hechicera sí que tenía muy claro dónde se iba, o sea, dónde iba a estar ubicado. Y tenía muy claro que quería encontrar un pueblo que estuviera entre el bosque y el mar. Porque Aidan, el protagonista, adora el mar y Aya adora el bosque, ¿no? De hecho, vive en el bosque. Y entonces encontré preguntando a gente que es asturiana y que conozco en las redes y me recomendaron un pueblo que es Cudillero, donde ocurre la mayor parte de la novela, bueno, casi toda. Y bueno, es un pueblo precioso, me venía muy bien porque como Aya hace velas aromáticas, hechizos así un poco de amor, es como bueno, es una meiga asturiana pero moderna. Aparte, bueno, pues tiene el problema del desahucio de su casa, que está a punto de perderla, que es una ruina, pero es lo que ha conseguido con mucho esfuerzo y mucho trabajo y además luego en la novela ves por qué es tan importante para ella y por qué es tan independiente, porque ella es huérfana. Y Aidan viene de Canadá. Aidan es un editor importante, de hecho es el editor más grande de Canadá. Su familia es dueña de la editorial que él ahora dirige, porque su padre ya es mayor. Y Aidan es un hombre que también ha sufrido mucho por culpa de la enfermedad de su madre. Y entonces es un hombre que se ha aislado mucho en el trabajo y necesita un poco, ya no solo abrir la mente, sino eh, dejar de ser el hermano mayor responsable, ¿no? Y entonces su padre y su hermana le obligan a hacer un viaje aunque sea 3 meses, para desconectar y para que también viva su juventud, porque es un hombre joven y se ha olvidado mucho de él. Y claro, recala en este pueblo donde encuentra a esta meiga que es camarera de uno de los restaurantes a los que va al principio y donde tienen un encontronazo bastante divertido. Y ese encontronazo, ese tira y afloja entre los dos, pues se va incrementando con la novela hasta que llega un momento en que, bueno, pues él tiene la solución para ella, aunque es una solución bastante, ¿cómo decirlo? Curiosa, porque le hace una propuesta de matrimonio, un matrimonio de conveniencia, porque a él se le caduca el visado de turista y es una especie de caballero andante moderno y no quiere dejarla en la estacada porque se ha enamorado de ella y ella se ha enamorado de él. Lo que pasa es que es muy cabezona y nunca va a reconocerlo. Entonces, imaginaos lo que es un matrimonio de conveniencia entre dos personas que apenas se conocen, pero entre las que hay una atracción sexual muy fuerte, ¿no? Y bueno, me basé en Henry Cavill para documentarme también para el personaje protagonista. Ella es muy guapa y,
Y bueno, y la verdad es que mientras iba haciendo la novela siempre tenía el rostro, el físico de Henry Cavill y la verdad es que fue muy agradable de escribir. Aparte hay muchos temas sociales, está el tema del cáncer, está el tema de los desahucios. Como siempre me gusta meter un poco de temas sociales en mis novelas, que no solo sea una historia de amor, que también, pero bueno, que tenga más contexto, ¿no? Y la verdad es que es una historia muy bonita, que sí que está gustando mucho, aunque hay gente que a ella le cae mal al principio, y luego se va descubriendo que no es ni tan mala y que tiene sus motivos para ser así. Aidan es para comérselo, Aidan es el prototipo de hombre perfecto que todas querríamos tener, aunque bueno, yo ya tengo a mi marido que es muy parecido. En Si me ladras, muerdo, conoceremos a Aitor, un profesor de arte, y a Río, una veterinaria sevillana. Es una historia autopublicada como todas sus publicaciones. ¿Cuál es el proceso de autopublicar? En el caso de Si me ladras te muerdo y bueno, de todas mis novelas autopublicadas, lo primero es la corrección, es decir, yo cuando voy terminando, bueno, cuando termino la novela, pasa aparte de por mi propio proceso de corrección, pasa por las manos de mi correctora Miriam Orozco y ya luego cuando está perfecta, perfecta de verdad, o lo más perfecta posible, entonces ya pasa a Marien. Marien es mi maquetadora y portadista y, y bueno, Marien es que se mete en mi cabeza y sabe perfectamente lo que quiero. Trabajamos muy bien, igual que con mi correctora. O sea, es alguien que conoce muy bien mi pluma y que además sabe dónde puedes fallar o dónde mejorar un poco, ¿no? Y aunque yo ya lleve casi 15 años en este mundillo escribiendo, pero creo que es bueno también tener a una persona que vea los fallos que tú pasas 20.000 veces por ellos y no ves. Y Marien, en el caso de Marien, bueno, pues ella siempre me dice, bueno, últimamente trabajamos con la base de datos con la que, de imágenes con la que ella trabaja y entonces me dice, busca la imagen que te guste. Porque claro, yo tengo un prototipo en la cabeza y entonces es más fácil. Por ejemplo, en el caso de Si la pasión no se encuentra, me hizo un portadón sin decirle apenas nada. Y bueno, son todas portadones, porque incluso la nueva, la de La luz de mis ojos, es como yo quería que fuera. Y en el caso de Si me ladras, quería también incluir al perrito de la historia, que es mi difunto perro Toby, que es un personaje muy importante y es el que cuenta la historia, esta divertida historia. Y bueno, en la versión que sacó la editorial no lo incluyó, y entonces, de hecho, no tiene nada que ver, que es una de las cosas por las que trabajo también con Marian, aparte de que estoy súper a gusto con ella y hace un producto impecable para el lector, porque o sea, esa es mi intención, es decir, que el lector en una de mis novelas autopublicadas no vea ninguna diferencia con una posible publicación editorial. Y eso a mí me importa mucho. Creo que hay que dar el mejor producto posible porque yo soy mi propia marca y respeto mucho a los lectores. Y alguien que paga por tu trabajo debe tener lo mejor. Y bueno, y Marien, una vez ya que encuentro las imágenes y tal, pues entonces ya buscamos el contexto, el fondo, qué es lo que quieres. En este caso yo quería Sevilla, porque pasa entre Sevilla y Madrid, pero bueno, toda la novela pasa en Sevilla prácticamente. Y, y quería que saliera mi perro, que saliera el vikingo, que, bueno, la versión que tuvo la editorial pues no aparecía nada de eso, o sea, no tiene nada que ver, por eso mi intención es cambiar totalmente las portadas, luego las maquetaciones llevan también por dentro cosas especiales que están relacionadas con la novela, por ejemplo, Si me ladras lleva patitas de perro, que cuando, bueno, me las encargan en papel a domicilio, pues llevan unos detalles especiales relacionados con esas cosas que Marien me pone dentro de la maqueta del papel y del digital, pero bueno, en el papel sobre todo. Y bueno,
Es básicamente estar bien coordinada con la persona que hace la envoltura del libro. Y María me conoce muy bien, así que siempre saca lo que quiero. Otra de tus historias es La luz de mis ojos. ¿Qué puede encontrar el lector en esta historia? En La luz de mis ojos se cuenta una historia muy dura, muy dramática, desgraciadamente, que está basada en hechos reales, o sea, hay hombres que les ha ocurrido esto y es pues la historia de Mario Toledo, que es un enfermero que cuando colabora con Médicos Sin Fronteras, un verano que decide ir, se enamora perdidamente de una chica somalí, bueno, y se casa con ella en España, tienen una hija, o sea, es la pareja perfecta, él está súper enamorado de su mujer y de la noche a la mañana sufre una traición increíble, una acusación que es mentira y bueno, pues se inicia un divorcio traumático en el que no solo pierde a su hija, que es lo que más quiere en el mundo, porque además es un gran padre, un padre comprometido y un padre que está, no un padre ausente, y a partir de ahí es su vida se derrumba y va cuesta abajo y sin frenos. No solo pierde a lo que más quiere que su hija, pierde su honor, pierde su trabajo, pierde su casa y se ve en la calle. Se ve en la calle sin nada, como un mendigo. Pero Mario es una fuerza de la naturaleza, es un hombre que tiene unos arrestos y un sentido de levantarse cada vez que se cae, aunque sufre muchísimo y entonces él no quiere ser un mendigo, él quiere salir de ahí y él quiere buscar y encontrar dinero para recuperar a su hija, la custodia de su hija, o por lo menos una custodia compartida y entonces decide, pues le surge la oportunidad de peleas clandestinas de boxeo y de valetudo y se mete en ellas para recuperar el dinero. Eh, bueno, la historia es muy bonita. La niña es para comérsela porque es una niña muy pizpireta, es una niña que sabe que su padre es el que verdaderamente la quiere, no su madre. Además, él luego descubre que a su hija le quieren hacer algo horroroso y tiene que conseguir tenerla con él antes de que ocurra. Y luego hay una persona que siempre ha estado con él, que siempre ha sido su amiga en la sombra, bueno, su amiga que está enamorada de él, que es Nora, su compañera. Y, y bueno, Nora es un personaje fundamental también en la novela, porque además en esta versión ampliada tiene más protagonismo, tiene, aparte de todas las escenas nuevas y el contenido extra, ves más cosas de Nora, ¿no? Entiendes más a Nora y ves que hacen un grandísimo equipo. Y Luz, que por eso se llama la novela La luz de mis ojos, porque Luz es el nombre de la niña, pues tiene que luchar también para estar con su papá. De hecho, es una niña que en cualquier ocasión, si se tiene que escapar, tiene que mentir, tiene para estar con su padre, lo hace, y eso que es pequeñita. Y es una historia muy, muy bonita. Y la verdad es que me apetecía mucho, después de haber recuperado los derechos editoriales, sacarla. Entonces Mariel me hizo, además yo quería que se viera porque en la primera versión no había nada de esto, que no solo estuviera la niña, sino, bueno, pues una de las claves de la novela, que son las peleas que él hace, ¿no? Porque tiene escenas muy, muy duras y escenas también muy tiernas. Porque da mucha pena. Mario le pasa como a Morgan, o sea, Mario da mucha penita y te da muchas ganas de abrazarlo, ¿no? Y darle cariño. Y la verdad es que sí, que Mariana ha hecho un trabajo muy bueno, me encanta la portada. Y dentro de la maquetación, pues también lleva mariposas, que es uno de los regalitos que yo doy también a domicilio cuando, bueno, pues cuando me la encargan, firmada y dedicada y tal, y que tiene que ver con eso. Así que es una historia que yo le recomiendo y de hecho creo que los hombres deberían
de leer esta historia. En tu web podemos encontrar un curso de asesoría literaria. ¿Qué podemos encontrar en este proyecto? Bueno, mi curso de asesoría literaria es uno de los proyectos que tenía hace muchos años ganas de llevar a cabo. Este año ya he podido hacerlo. Y bueno, lo que yo doy es que enseño a escribir novela, relato y tal, pero yo hago algo que en la mayoría de los cursos no se hace, o en los que yo conozco no se hace, y es que yo trabajo codo a codo con el escritor, es decir, con la persona que hace el libro. Yo trabajo para enseñarle a hacer una buena trama, a hacer buenas descripciones, diálogos, es decir, el curso, la finalidad que tiene es que tú acabes ese libro que quieres hacer, ese libro de relatos, esa novela, ese cuento, y que además aprendas paso a paso conmigo, trabajando in situ con tus escritos, con tu forma de escribir, para mejorarla, para sacar lo mejor de tu creatividad, y que consigas llevar a cabo el objetivo, que es tener ese libro ya en tus manos. Es decir, acabar ese cuento que has empezado hace un montón de años y lo has dejado, o esa novela que no sabías ni cómo empezarla, pero yo te enseño pues a hacer tu esquema, trabajar con tu esquema para que no haya pues la temida página en blanco, ¿no? Lo que la gente, incluso compañeros y compañeras, les pasa, que es el bloqueo. Todas estas cosas, el bloqueo, por ejemplo, se soluciona lo primero trabajando meses antes en el esquema completo de tu novela. Y es lo que yo les enseño. O sea, está muy bien la explosión de creatividad, pero hay que hacer una buena estructura, hay que hacer un buen esqueleto para que luego armes ese barco que es un libro, ¿no? Y lo tengas bien armado. Estoy súper contenta porque mis alumnos, tengo gente que no ha escrito nunca, tengo gente que sí que ha escrito, otra que se ha bloqueado y ha conseguido pues terminar ese libro que a lo mejor lleva 2 años en el cajón y que va cogiendo y que nunca termina. Y la verdad es que estoy muy contenta. Este año seguimos, o sea, a partir de octubre empiezo otra vez. Hay plazas disponibles, son plazas limitadas porque a mí me gusta tener tiempo para cada alumno, porque además de corregir sus escritos en lo que es el tema estilo, es decir, enseñarles cómo va la trama, tienes que cambiar esto, o esta escena te vendría mejor de otra manera, pues me gusta tener las tutorías personalizadas con ellos semanales o cuando ellos las necesitan, a través de WhatsApp, o sea, a través de videollamada, y ellos me van contando todas las cosas, luego tienen su correo para mandarme los escritos, mandarle yo las cosas corregidas, en fin. Y la verdad es que estoy muy contenta, este año espero, vamos, tendré nuevos alumnos y la verdad es que estoy muy satisfecha y a mí algún día me gustaría poder formar una escuela de escritura, porque cuando yo empecé no había nada de esto. Yo al principio empezaba a aprender comprándome libros, guías de escritura, pero a veces no te ayudan a nada. De hecho, yo el año pasado, porque yo también me sigo formando, me gusta aprender. El año pasado hice un curso, el primer curso que organizaba Pérez Reverte, y la verdad es que mucha teoría, las masterclass estaban muy bien, pero no trabajaban con tu novela ni con nada de eso. O sea, te daban a hacer un texto, así en plan pequeño, y punto. Y así no se escribe. Así no se escribe una novela. Entonces yo quería dar a mis alumnos lo que no dan en ningún curso y estar mano a mano con ellos. De hecho, hay gente que nunca ha escrito y está viendo evolucionando poquito a poco, porque evidentemente si nunca has escrito, la primera vez que te metes en una novela es algo que agobia, ¿no? Puede agobiar y sin embargo van avanzando, van viendo su trama, cómo su trama va avanzando, cómo van mejorando los diálogos, cómo van mejorando las descripciones, cómo van encauzando esa historia donde ellos la quieren dirigir, aprenden a documentarse, aprenden un mogollón de cosas.
y siempre estoy mano a mano con ellos. Y además, bueno, pues los precios son bastante económicos, no me gusta tampoco que la gente tenga que dejarse una mano para, aunque yo tenga una profesionalidad que evidentemente se paga, ¿no? Pero no, me gusta que los precios no sean excesivos y que todo el mundo pueda acceder a ello. Así que se pueden poner en contacto conmigo en el correo electrónico de Vigo con 2G 32 @gmail.com y preguntar e informarse, porque todavía quedan plazas. No hay muchas, pero quedan plazas. Así que, y el 1 de octubre empezaríamos. Antes de ser escritora, eres lectora. ¿Crees que la lectura ha influido en tu escritura? Bueno, la mayoría de los escritores son lectores, son grandes lectores. Y es básico para conseguir hacer una buena novela. Es decir, tienes que leer mucho. Y yo aconsejo leer de todo, lo que caiga en tus manos que te guste, de todos los temas posibles que te gusten. Y a mí desde pequeña, bueno, yo leo desde que tenía 4 años o por ahí, o 5, y he seguido leyendo hasta ahora. De hecho, por las noches suelo leer un rato porque me relaja mucho y lo aconsejo. O sea, primero para mí leer es un placer y también, claro, todos los libros que he leído a lo largo de mi vida pues me han influido. Por ejemplo, los libros de historia, de novela histórica de Gary Jennings, de Noah Gordon. He leído también a Isabel Allende, que me gusta mucho, a Pérez Reverte, amo la saga La Triste, sobre todo los primeros libros, que eran muy, muy buenos. Yo leo de todo. El thriller me gusta mucho, muchísimo. Me gusta y leo mucho thriller, también leo novela histórica. En realidad lo que menos leo es romántica. Me gusta escribirla porque creo que mi forma de escribir tiende más a la narrativa, aunque pueda contar una historia de amor, que a la romántica, al uso mm, llena de estereotipos, ¿no? Que no es malo, pero tengo otra manera de contar una historia de amor. Y sí, creo que la lectura te tiene que influir. De hecho, tú vas leyendo y con el paso de los años vas adquiriendo ya no solo vocabulario, sino maneras de expresarte. Y a mí me encanta de estar leyendo un libro y ver una frase que me llama mucho la atención, que está súper bien escrita o que es muy llamativa y me encanta y la repito en mi cabeza, digo, ¡ay, qué guay! ¡Ay, qué bonita frase y tal! Me fijo mucho en eso. ¿Estás trabajando en nuevos proyectos? ¿Puedes adelantar algo a nuestros oyentes? Pues sí, estoy trabajando en nuevos proyectos, los de cara a las próximas Navidades y a 2024. Y lo que pasa es que voy un poquito despacio porque con el calor que hace aquí en Andalucía y en mi tierra, que hemos estado casi a 47 grados, por no decir que hemos estado, la verdad es que el calor, aunque te pongas el aire y todo, te aplatana el cerebro. Pero sí, estoy trabajando en el proyecto que... a ver, tengo empezados dos proyectos. Uno es 100% humor, que es el que seguramente sacaré para Navidades porque es más rápido de hacer. Y bueno, pues es una especie de biografía en plan humor 100%, súper simpática de la vida en pareja después de muchos años. Es un poco así tipo monólogos, pero súper divertidos de mi vida en pareja con mi marido. Y la verdad es que, bueno, pues cuenta muchas cosas porque nosotros nos conocemos desde que él tenía 18 y yo 16 años, es decir, llevamos 33 años juntos y 23 de casados, que da para hacer una enciclopedia. Y aparte nosotros somos muy divertidos, somos una pareja muy cachonda, entonces nos gusta mucho bromear y tal, ¿no? Y entonces surgió la idea, mi marido me dijo, oye, ¿por qué no cuentas cosas de nosotros y tal? Pero tú eres la escritora, pero bueno, así en plan gracioso, ¿no? Así en plan eh, tu versión femenina y mi versión masculina, ¿no? Y bueno, pues lo he empezado y la verdad es que creo que sí
que lo sacaré en Navidades, porque es más rápido y bueno, ya lo llevo empezado bastante. Y luego otro proyecto que tengo para 2024, tengo varios, pero otro proyecto que es el que sería el siguiente, es una serie de novela, es romántica, pero es erótica, bastante erótica, eh, con un componente muy femenino y, y es la que quiero sacar para 2024, no sé si para la primavera o así. Y bueno, va a contar fantasías femeninas, pero va a ser bastante más erótica de lo que hago, entonces va a llevar un seudónimo, bueno, voy a salir yo promocionándola y todo, ¿no? Pero para que ese seudónimo se diferencie del resto de mis novelas como mi nombre es real. Y así pues la gente que vea las novelas con ese seudónimo, que es muy bonito y muy interesante, o sea, muy llamativo, pues ya sepa de qué van a ir esas novelas, ¿no? Entonces tengo pensadas la primera y la segunda de esa serie y seguramente me ponga con ellas. Luego también tengo otra que es muy divertida, pues de chicas ya de 50. Tengo un proyecto de thriller muy importante que a lo mejor con el tiempo, el año que viene, me pongo, y que es un thriller con un componente de mito y que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Lo que pasa es que tengo que pensar muy mucho el esquema y saber más o menos por dónde va a tirar la historia, pero sí, sí que me gustaría, ¿no? Así que tengo bastantes proyectos. Otro proyecto, pues en plan novelas que tengan una temática de baile, que yo adoro bailar. Y bueno, pues tengo muchos proyectos. El problema es que me encantaría tener una varita mágica y hacerlos todos corriendo. Pero como a mí me gusta trabajar despacio y sin prisas, y creo que es como se debe de trabajar un libro, pues iremos poco a poco. Pero vamos, para Navidades y para la próxima primavera habrá novelas inéditas nuevas. Y aparte, el año que viene también quiero sacar, que ya tengo también los derechos devueltos, de dos novelas. Una era la que estaba con Planeta y la otra es un thriller muy bonito que tiene la temática de la trata de blancas. Es muy chulo y quiero darles una segunda versión ya en Amazon, pero bastante ampliada, con muchas cosas que se quedaron en el tintero en las versiones editoriales y que ya pues hace bastante tiempo, hace 7 años de una, 6 años de la otra, y me apetece mucho y por supuesto que le ponga cara a Marion, que con las portadas que me hubiese gustado que me hicieran, ¿no? Así que hay novelas para rato. Mientras escribes, ¿sueles escuchar música? ¿Crees que la música inspira? Sí que escucho música para inspirarme, pero no mientras escribo, porque yo necesito silencio absoluto. Pero sí, sí que la mayoría de mis novelas tienen una canción especial. Por ejemplo, Si me ladras te muerdo tiene la de Blas Cantó, Yo no soy él. La luz de mis ojos tiene la de Mi héroe de Antonio Orozco. Mm, siempre escucho canciones, siempre hay alguna canción, las de Pastora Soler me han inspirado mucho. Para Mi hechicera, por ejemplo, también hay alguna que sí, que me la he puesto y he cerrado los ojos y he visto escenas de la novela mientras las pensaba. Siempre escucho música para inspirarme. Eh, Eso sí, para escribir sé que hay gente que tiene rituales, pone incienso, enciende velas. Yo necesito, bueno, tengo un despacho hecho en casa, en una de las habitaciones, y yo me encierro ahí con silencio total. Y de hecho mi mesa da al armario, a la puerta del armario blanca, porque así no me distraigo. Y mi marido a veces me dice, ¿no quieres que te dé la vuelta a la mesa y la ponemos mirando a la ventana? Digo, no, porque si yo veo un pajarito por la ventana ya me pongo a pensar en el pajarito y no en lo que tengo que escribir. Pero sí, la música siempre me acompaña, de hecho siempre tengo una banda sonora para cada novela. Además de escritora, eres lectora.
¿puedes recomendar a nuestros oyentes un libro? Bueno, yo como leo muy variado de todo, os voy a recomendar varios, ¿vale? Este verano he leído, es una trilogía, pero el tercer libro no ha salido, aunque bueno, el primero y el segundo se leen súper bien, me ha encantado, es un autor español también, y se llama La flor de Chernóbil. Y es un thriller de zombies, eh, pero como una especie de virus que mata a la gente, pero los transforma en una mezcla de zombies y vampiros. Y está muy, muy, muy interesante. Y me ha gustado mucho. La pena es que el escritor no ha hecho el tercer libro, no lo encuentro por ningún sitio. Luego, también he terminado hace nada, la semana pasada o así, el de Andrea Adri, que no lo había leído nunca, la verdad me ha gustado mucho, que se llama La bestia de las Highlands. Ese sí es romántico con un puntito erótico. Y bueno, pues es la historia de un chico que se aísla en un castillo en Escocia y era un empresario, un niño de papá con mucho dinero que tiene un accidente de tráfico y acaba muy desfigurado. Y una chica española, porque él es inglés, una chica española que se convierte en bueno, pues una especie de secretaria, sí, mano para todo, ¿no? Eh, Porque necesita el trabajo y la verdad es que es una historia, me ha gustado mucho, es muy bonita, muy dulce, tiene un puntito erótico también muy bueno y me ha gustado mucho. Y bueno, el que estoy leyendo ahora mismo es Muerte en el Tercer Reich, que es un thriller histórico que ocurre en Berlín en el año 1939 o por ahí. Empieza y es, bueno, la historia de un SS y dos psiquiatras que investigan los asesinatos de mujeres de altos mandos nazis. Y además unos asesinatos así bastante cruentos. Y está muy bien porque da muchos giros que no te esperas. Y no lo he acabado, pero tiene pinta de que acabará bien. Así que ahí lleváis recomendaciones. Y bueno, los míos los tenéis disponibles en Amazon. Así que lo que queráis leer. Hay muchos libros. Y finalizamos este podcast con una pregunta que me encanta hacer. ¿A quién te gustaría escuchar en próximos podcasts? Pues mira, como autora, me gustaría escuchar a Verónica Mengual, porque además es compañera y tiene una voz preciosa. Y que nos cuente por qué le llama tanto la regencia en sus novelas. Luego también me gustaría a lo mejor gente que nos hable, pues, por ejemplo, de marketing literario, de cómo promocionarte mejor. Por ejemplo, te recomiendo a María José Ruano, que lleva Promociones Literarias Esther. Me gustaría también a Cecilia Pérez y su compi, que son de Divinas Lectoras y llevan muchísimos años haciendo promoción de autoras y de autores y que son un encanto desde el otro lado del charco. Así que sí, sí que me gustaría varias personas. Y bueno, si queréis también a Marian, mi, mi maquetadora y portadista, pues también os la recomiendo porque seguro que tiene cosas muy interesantes. Y como no, me encantaría conocer opiniones de lectoras, a lo mejor de diferentes géneros, eh, que, mm, que nos cuenten qué es lo que buscan en los libros, qué es lo que les llama la atención, como un poquito de pista para los escritores, ¿no? Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Verónica, por tu compañía. Que pases un buen domingo. Y nada, me despido de vosotros. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Me parece que tu idea de podcast está genial, porque es una cosa que es más nueva y que no es siempre lo mismo, ¿no? Para contar cosas. Y me parece, vamos, fantástica tu idea.
Ya sabes que, bueno, puedes contar conmigo cuando quieras. Como ves, no soy muda, hablo por los codos, así que nada, cuando quieras contar conmigo, aquí estaré. Para ti, para los lectores y para todos los que nos escuchen. Un abrazo muy fuerte desde Jerez y muchísimas gracias. Besitos. Y a ti, gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado esta nueva parte. Os espero el próximo domingo a las 7 de la tarde. Que paséis una bonita semana.